Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados esta mañana. Y aquellas personas pues, que están conectadas vía Facebook o que van a escuchar esta clase posteriormente, sean bienvenidos. Que Dios nos guarde esta mañana de domingo, 24 de octubre de 2021. La clase es que se estaba impartiendo en la Iglesia de Cristo de las Lomas, clases que tienen relación con 10 hombres de la Biblia, del escritor Max Lucado, un libro muy interesante en el cual se ha estado navegando para comprender algunos aspectos relevantes de, de estos 10 hombres, los cuales han sido base para que nosotros podamos comprender algunos aspectos que nos ayudan a nosotros a poder vivir nuestra vida cristiana. Una vida consagrada al Señor, a Dios, como estos hombres en su momento lo hicieron, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros consideramos este libro para que el escritor pues nos enseñe algunos aspectos significativos. Se ha hablado de algunos varones en clases anteriores y en esta ocasión corresponde hablar de Moisés. Y en mi opinión particular, ¿verdad? Ya es una opinión particular de que, ¿cómo considero yo el hecho de que hay hombres entregados al Señor, entregados a Dios, que dejan una huella imborrable en nuestras vidas, que nos inspiran para que nosotros sigamos sirviéndole a Dios? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos esas historias de estos varones, al final de cada historia, como todo sucede, ¿verdad? Hay un fin, fallece la persona, ¿verdad? Fallece este hombre de Dios y uno queda reflexionando qué importante es el servirle a Dios al 100%, ¿verdad? Como lo hicieron estos hombres. Cómo se entregaron hasta el punto que dejaron todo lo que tenían al servicio de Dios. Pero al final ellos tienen que partir de este mundo y le queda a uno la sensación de que estos hombres pudieron haber hecho aún más o fue suficiente lo que hicieron para servir a Jehová. Entonces podemos comprender que hay un propósito bien definido para cada uno de nosotros en este mundo. Hoy no voy a hacer alguna presentación. Voy a estar, tengo aquí mi bosquejo en la computadora. No lo voy a presentar porque si lo presento, pienso que me va a estar fallando el internet. Hay muchos miembros de la familia conectados porque algunos están en clases hoy domingo. Entonces, sí voy a estar hablando de acuerdo al bosquejo que tengo acá. Y aquí el escritor, hermanos, nos hace una explicación de lo que Moisés fue, de lo que Moisés hizo por su pueblo, pero cómo él en su origen tiene un estatus, pero después el estatus se revierte por la voluntad de Dios, porque Dios tenía propósitos definidos. Y el escritor hace referencia a algunos factores o atributos de Moisés. Entonces, hermanos, de manera introductoria, pues les he indicado que hombres comprometidos con Dios, que inspiraron a muchas generaciones, pero que inspiran a la generación actual y las que vendrán, porque la vida cristiana va a continuar. Van a venir más hermanos, jóvenes que van a entregarse en las manos del Señor. No sabemos cuándo va a venir Jesús, en qué momento nosotros vamos a partir.
de este mundo, pero esto va a quedar siempre como un legado para lo que está en la Biblia, para aquellas personas que van a venir. Cuando nosotros leemos en la Biblia, reflexionamos lo importante que somos para Dios. Y cuando uno parte, o algunos miembros de la iglesia parten de este mundo, queda ese vacío de un compromiso que de alguna manera debemos llenarlos las nuevas generaciones para el servicio de Dios, según nuestras posibilidades y la voluntad de Dios. Y es por eso que en la Biblia, pues, en este momento que estamos hablando de varones de Dios, hombres de Dios, pero también hay mujeres de Dios, hacemos referencia a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a David, a Job, profetas mayores, profetas menores, como se denomina en la Biblia. Entonces, esas personas, esas las que tenemos que seguir, obviamente, en lo positivo, ¿verdad? Porque también hubieron cosas negativas. Moisés, la palabra Moisés o el significado de Moisés, según lo que yo he leído, es que se deriva del verbo hebreo que significa salvar, Moshe. Pero también hay otro término que se llama Leoshía, que dice salvado de las aguas. Hay dos aspectos ahí de Moisés como tal, salvar, y Leoshía, que significa salvado de las aguas. En el marco referencial de Mas Lucado, en el libro 10 hombres de la Biblia, y dice Mas Lucado en su cabezado, ¿verdad? O en su portada ahí, cómo Dios usó gente imperfecta para cambiar el mundo. Por eso que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hombres en los cuales uno puede sacarle mucho provecho de sus experiencias con Dios, pero también hombres imperfectos que Dios utilizó para cambiar al mundo. Por eso es que dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que la escoria del mundo prefirió Dios para avergonzar a los sabios. Y bueno, no sé cuál fue nuestra condición antes de llegar al Evangelio, y cada quien ha contado su propio testimonio de cómo era antes. Algunos no, porque algunos crecieron en el Señor y llevaron su vida muy cercana a una vida cristiana, una vida entregada a Dios, con sus padres como tutores. Pero otros que llegamos tarde al Evangelio, que llegamos ya pasado año, que teníamos un pasado no muy agradable, podríamos decir que éramos la escoria del mundo que utiliza a Dios para avergonzar a los sabios. En el sentido de humildad, obviamente, porque tampoco somos personas que vamos a ir con esa intención al mundo, ¿verdad? Ni a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros vamos a actuar según sea la voluntad de Dios. Y este hombre Mas Lucado, un escritor, indica, ¿verdad? Cómo Dios en su libro de casi 400 páginas utilizó a varios de estos varones para poder hacer la obra que se le encomendaba. Entonces, habiendo conversado estos aspectos, ¿verdad? Vamos a ver lo que Moisés hizo por el pueblo de Dios, según la voluntad de Dios en sus vidas. Y vamos a irnos a Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer ahí parte de la escritura en Éxodo, hacer un recorrido por la escritura en Éxodo, capítulo 2. Y por favor, acompáñenme en la lectura. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija del faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija a faraón, lleva a este niño, lleva a este niño. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijo y le tomó por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, en el primer aspecto, hay un cambio de profesión inesperada, dice el escritor. ¿Y quién era Moisés? Como vemos, Moisés del pueblo hebreo nace y su madre con el afán, su familia con el afán de guardarlo, ¿verdad? De cuidarlo, dice que lo pone ahí, ¿verdad? En esa canastilla, en esa arquilla de juncos, lo prepara para que pueda navegar en el río con el propósito de que alguien más adelante, ¿verdad? En el trayecto del río, puedan tomar a Moisés, a este niño, y puedan protegerlo, puedan criarlo. Y una de las niñas, o sea, de su hermanita, está pendiente de quién se encargará de este niño, quién va a poder tomarlo, ¿verdad? Con el propósito de, pues, de guardarlo, de cuidarlo. Y cuando ve a la hija de Faraón que está dando instrucciones para que el niño sea cuidado, y cómo es Dios, ¿verdad? Que al final quien cuida al niño es su propia madre. Entonces Moisés es adoptado por la nobleza. Por eso que aquí les digo yo de que hay dos aspectos, ¿verdad? El cambio que Moisés experimenta, adoptado por la nobleza, un israelita criado en un palacio egipcio. ¿Quién diría, verdad? Pero sus compatriotas hermanos eran esclavos y Moisés se consideraba privilegiado. Moisés comía en la mesa real. Qué interesante. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Mefiboset? A mí me llama la atención la historia de Mefiboset porque de la instancia donde él estaba, ¿verdad? De la situación precaria que él estaba, dice la escritura que él comía de las mesas del rey. Vas a comer de la mesa del rey, le decía el rey, y todo lo que se te quitó será restituido. Y hermanos, nosotros en nuestra situación podemos decir con mucha propiedad, Dios, tú aderezas mesa delante de nuestras angustiadoras. Nuestra copa está rebosando. O sea, la condición de Moisés, la condición de Mefiboset, ¿cómo cambia?
cómo cambia en el transcurso del tiempo. Y nosotros podemos estar en situaciones difíciles, situaciones angustiosas. Pero una de las cosas que debemos considerar es que Dios está atento a nuestras necesidades. Por eso que este salmista, Salmo 23, ¿verdad? Dice, aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Y quiénes son nuestros angustiadores? Muchos, muchos. Pero Dios está aderezando mesa delante de ellos. Moisés había sido educado en las mejores escuelas. Ya va creciendo con un estatus muy diferente en relación a los otros israelitas, ¿verdad? Sus propios compatriotas. Él ha sido educado en las mejores escuelas. Mire qué interesante esto. Su maestro o su maestra más influyente no tenía ningún título, dice el escritor acá. Era su madre, una judía contratada para que fuera su nana. Es ahí donde la labor de las madres son fundamentales. Los abogados dicen, en el caso de litigio entre cónyuges, ¿verdad? Que lo más correcto es darle la patria potestad a su madre, porque la madre tiene más cuidado de sus hijos. Y mire qué interesante aquí. La madre de Moisés, como dice aquí, ¿verdad? El escritor, es o fue la maestra o la tutora más influyente y ella no tenía ningún título. Tomando en cuenta que Moisés había sido educado en la mejor escuela, pero qué mejor escuela o más influyente que la de su madre. Una judía contratada para que fuera nana, perdón, lo cuidara a Moisés y lo conduciera, lo dirigiera para que fuese un hombre de bien. Dios te ha puesto aquí con un propósito. Algún día liberarás a tu pueblo. Nunca lo olvides, Moisés. Nunca lo olvides. Probablemente eso es lo que él tenía en su mente, en su corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta vida? Y Moisés tenía ese propósito. ¿Por qué? Porque él observaba, ¿verdad? Cómo su pueblo, sus hermanos sufrían. Sus hermanos tenían que trabajar de día hasta la noche, fabricando adobes, fabricando todo lo necesario para construir todo ese tipo de infraestructura que requería en aquel entonces el pueblo de Egipto. Él estaba en una situación privilegiada, como se mencionó antes, pero él no era indolente a lo que pasaba con sus compatriotas, con sus hermanos, con sus allegados, con sus amigos, con su comunidad. Y entonces hay un propósito. Algún día liberarás a tu pueblo. Nunca lo olvides, Moisés. Nunca lo olvides. Como que está enfatizando, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, este era Moisés. Moisés que en sus inicios, adoptado por la nobleza, criado en un palacio, educado, con su madre de nana o de instructora y con un propósito, hermanos. Ahora bien, Moisés experimenta una situación en esa convivencia, ¿verdad? Ahí en Egipto. Y dice que en un momento él vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo.
Entonces Moisés, indignado, mató al egipcio. Y al día siguiente Moisés vio al hebreo. Y entonces el escritor aquí pregunta, ¿verdad? Una pregunta, una consulta, una interrogante retórica. ¿Crees que le dio gracia a Moisés, este hebreo? No. En lugar de eso le gritó furioso: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés lo había defendido. Moisés, estando en su condición privilegiada, vuelvo a repetirles, no era ajeno a lo que estaba aconteciendo con su pueblo, con sus allegados. Y había una opresión indiscriminada, una opresión de repente inhumana, ilógica, sin sentido, porque sucede que cuando hay personas que están a favor de algún objetivo, muchas veces son maltratados, no son considerados como tal, no que son oprimidos, son explotados, dan maltrato, como que no hay ese tipo de empatía. Y ese era el pueblo egipcio, opresor, ¿verdad? Con tal de alcanzar los objetivos, con tal de sobresalir en aquel entonces, en aquella época, no les importaba, ¿verdad? Oprimir al pueblo hebreo. Bueno, pero entonces aquí Moisés procurando hacer algo que le ayudase a este hombre, eh, tratando de quitarlo de las garras o de las amenazas o de los golpes o de ese tipo de acciones que podrían llevarlo a la muerte a este hebreo, mató al egipcio. Y Moisés, pues, de repente no esperaba que le diesen las gracias. Sin embargo, este hombre, pues, le dijo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? De una manera, como se llama, reclamándole o confrontándole, podríamos decir. Entonces, hermanos, el otro aspecto es el propósito de Moisés. Y aquí el escritor habla de un cambio de profesión. Solo voy a hacer una referencia a lo que dice Hebreos 10:23. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes en fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros profesamos una vida nueva en Cristo Jesús. Profesamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo y que murió por nuestros pecados y los pecados de aquellos que han de creer en Él, pero que Él murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó y venció la muerte. Por eso que la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús la venció. Pero bueno, Moisés, podríamos decir que cambia de actitud, cambia su forma de actuar y de pensar desde el punto de vista de que tenía una ideología, un objetivo, tenía propósitos en aquel entonces privilegiados, ¿verdad? Que conllevaban al éxito material, al éxito que el faraón y que toda esa familia real procuraba hacer a través de Moisés y a través de muchos más. Pero aquí el escritor con mucho atino dice: llamémosle un cambio de profesión. Y eso es lo que requiere Dios de nosotros, ¿verdad? Cambios que contribuyan a profesar
a ejercitar, a desarrollarnos de tal manera que cumplamos objetivos y propósitos, a fin de que Dios sea exaltado. Dios iba a ser exaltado a través de Moisés, por la voluntad misma de Dios. Pero instrumento era Moisés, instrumento útil para él, como el caso de Saúl, ¿verdad? Instrumento es este, dice, le dice Dios, ¿verdad? Ananías, ve a la casa de Simón, dice, porque ahí encontrarás a un varón llamado Saulo, porque es un instrumento mío, dice, y él entenderá cuánto va a sufrir, dice, a causa de mi nombre. Y no digamos la situación de Moisés, ¿verdad? Dice el escritor acá, pasó de cenar con los jefes de Estado, con los jefes del gobierno, con la familia real, con el rey, con ese tipo de privilegios, pasó a contar cabezas de ovejas. Mira el cambio, ¿verdad? El cambio interesante. Pero es que al final no somos nosotros. El que marca la pauta es Dios. Es Dios. Y a donde nos lleve Dios, ahí iremos. Bueno, eso lo que pasa es con aquellos hermanos que se han dedicado al Evangelio como parte de su actividad principal, ¿verdad? Espiritual, pero que también les ayuda a poder vivir en este mundo. No son de aquí ni de allá, sino que son del lugar donde Dios los quiera llevar. Por eso que te van a ver, hermanos, que cuando los hermanos matrimonios, ¿verdad? O personas o solteros se gradúan del Instituto Baxter o de cualquier otro instituto bíblico, eh, son llevados a lugares donde ellos de repente ni pensaron ir, pero ellos saben muy bien de que ese es el propósito de Dios y van a esos lugares a establecer congregaciones o adherirse a una congregación para impulsar la obra del Señor. Otros regresan a sus países, pero son cambios que Dios está haciendo en su vida. Moisés pensó que el nuevo estado de cosas era algo permanente. No hay una indicación en Moisés, ¿verdad?, que le permitiera pensar regresar a Egipto. Más bien, sus objetivos o su mente estaba en quedarse cuidando ovejas, quedarse en lugares ahí, ¿verdad?, donde él estaba, con el fin de que pudiese desarrollar su vida, ¿verdad?, serle útil a su familia, llegar a criar sus hijos, tener una familia que pudiese desenvolverse pues en esa vida y pues darle continuidad a la vida que uno lleva o que yo llevaba en aquel entonces. Pero algo interesante, hermanos. Cuando Moisés tiene la experiencia con Dios, y ya sabemos que Dios le habla a Moisés en una zarza y le presenta cuál es su nueva función o cuál va a ser su nueva función. Y Moisés se hace las siguientes preguntas o le hace las siguientes preguntas. Preguntas que de alguna manera uno puede también hacérselas a Dios. En la comunicación con Dios, uno puede tener una comunicación fluida, una comunicación natural y preguntarle por qué esto, por qué lo otro, de qué manera yo puedo ser más útil a mi familia, a la comunidad, a la empresa donde trabajo, a la iglesia
¿De qué manera puedo servirte aún más, Dios? ¿Cómo puedo yo entregarme más al servicio tuyo? Y Moisés le pregunta, ¿pero quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y mire la condición de Moisés. En ese momento él estaba en otra situación, contando ovejas, como dice aquí el escritor, ¿verdad? Pero él ya había estado en los palacios del rey. Pero le dice, ¿pero quién soy yo entonces, Dios, para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo? Otra consulta. Para sacar de Egipto al pueblo de Israel. ¿Quién soy yo? Dímelo. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién? Dímelo tú. Pero bueno, Dios tenía propósitos definidos para con Moisés, así como los tenía o como los tuvo con estos varones en los cuales se ha estudiado anteriormente, ¿verdad? Y los cuales se va a seguir estudiando. Vamos a leer, alguien que pueda leer, por favor, Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. El encuentro de Moisés con Dios. Amén. Por favor, hermano. Éxodo Cierto 3. día, 3 al 6, del 1 al Capítulo 6, 3, perdón. del 1 al 6. ¿Sí? Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Amén. Gracias, hermano Edith. El encuentro en el desierto de Moisés. Bueno, y Moisés probablemente estaba ahí cerca, ¿verdad? Apacentando a las ovejas. Ahí estaba cerca de su rebaño, haciendo algunas actividades agrícolas. Y de repente la zarza ardiente, ¿verdad? Queda estupefacto Moisés. Y hay dos aspectos acá. Que Dios le hablara desde el arbusto, otra forma de cómo Dios habla a su pueblo, ¿verdad? De elementos naturales, o simplemente que Dios le hablara. Entonces Moisés entiende, ¿verdad? Que ya no es uno solo, que él ya no se va a dirigir por sí mismo, sino que hay propósitos por los cuales él tiene que atender, los cuales él tiene que atender, a los cuales él tiene que sumarse. Propósitos que Dios tiene, propósitos que dirige Dios a través de sus instrumentos, que somos nosotros. En aquel entonces Moisés escuchó la voz de Dios, primera instancia, ¿verdad? Escuchar la voz de Jehová, de Dios, pero también quedarse estupefacto porque ver que desde un arbusto ardiente Dios le está hablando. Y le dice Moisés, Moisés,
quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando, santo es. Entonces Moisés comprende, ¿verdad? Comprende ya, estoy pasando a otras instancias que no son propias, son instancias del Dios Supremo. Y si podemos hacer una analogía, hermano, porque al final todo tiene que ser una aplicación, ¿verdad? Usted lo va a ir deduciendo poco a poco. ¿Qué tierra estás pisando? ¿O estamos pisando? ¿Qué segmento de este mundo estamos nosotros atesorando de tal manera que podamos ser instrumentos de Dios? Hay un corito, bueno, que creo que es bíblico y eso siempre me ha gustado. Dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí para tomar la tierra que Él nos da. Y si un gigante se presenta y dice, yo no temeré, nos trajo aquí, dice este cantautor, está basado en la Biblia, a tomar la tierra que Él nos da. Moisés tiene que trasladarse a cumplir ese propósito, a asirse o a tomar lo que Dios le ha concebido o concedido o prometido. Entonces, en la analogía o la aplicación, tú tienes que saber o tenemos que saber que Dios nos traslada de un sector a otro para tomar la tierra que Él nos da. Tierra, como hemos estudiado, ¿verdad? En otras clases, donde fluye leche y miel. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Entonces hemos visto hasta el momento, hermanos, ya vamos a ir finalizando este segmento de Moisés. Es un segmento bastante amplio. Vamos a tratar de hacerlo, no sé, en 3 clases. Vamos a conversar ahí con el hermano Evi para llegar a algunos acuerdos. Pero es interesante todo esto, hermano, y uno no deja de aprender, de aprender. Y la vez pasada yo estaba reflexionando, ¿verdad? ¿Qué es el arte? Me ponía a pensar yo. Y me imaginaba yo lo hermoso que es el mundo, que es una obra de arte de Dios. Y cómo usted lo ve exuberante. Y cómo ve usted la obra de Dios allí, palpable. Que usted la respira, usted la ve, usted la toca, usted la sienta, usted la gusta. Entonces me ponía a pensar yo, es que el arte se deriva de muchas maneras, como aquella persona que escribe un libro, como lo hace este escritor, otros más, libros que nos ayudan a nosotros a reflexionar, obviamente que el principal libro para nosotros, nuestra guía principal y fundamental es la Biblia. Ahora bien, estos hombres escriben en base a la Biblia y dan sus comentarios, ¿verdad?, en relación a esto. Y me pongo a pensar, son personas dedicadas al Señor, que aparte de hacernos reflexionar, hacen el arte de expresar sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos en estos libros. Así como aquel que escribe un canto, un himno para Dios, inspirada en la Biblia, pero que le pone su toque de sentimiento y le alaba al Señor. Ese es un arte. O como aquella persona que en sus capacidades oratorias o lingüísticas, pero espirituales sobre todas cosas, expresa lo que Dios ha hecho en su vida con exposiciones magistrales o predicaciones que le llenan a usted, que le hacen reflexionar, que le hacen sentir que realmente Dios
está en su vida. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si nosotros tomamos en primera instancia lo que es la Biblia, un libro inspirado por Dios, útil, dice, para redarguir, para instruir, para dirigir, para corregir nuestra vida, dice, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros utilizamos la Biblia y leemos de estos hombres y mujeres y leemos de acontecimientos, vamos a enriquecernos espiritualmente y vamos a comprender cuál es el propósito. Pero también cuando uno lee estos libros, le ayudan a comprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, agradable y perfecta. Voy a recapitular aquí, hermanos, para finalizar, y si usted tiene alguna consulta, algún comentario, algún agregado, lo pueden hacer. Moisés, Moshe, que significa salvar, o Leoshia, salvado de las aguas. De estos hombres es quien hablamos, comprometidos con Dios, que inspiran a las generaciones a seguir legados, hombres que nos hacen reflexionar lo importante que nosotros somos para con Dios, historias de vida que nos ayudan. Y este escritor más lucado que dice con mucho atino o con mucha puntualidad, ¿verdad? ¿Cómo Dios usa gente imperfecta para cambiar el mundo? Nosotros queremos llegar a ser personas imperfectas. Y el escritor habla de un cambio de profesión inesperado. Moisés, educado en las mejores escuelas, comiendo en la mesa del rey, vistiendo las vestiduras del rey, desarrollándose en ese ambiente real, pero que Dios le dice, algún día liberarás a tu pueblo de lo que estaba aconteciendo. Nunca lo olvides, Moisés. Nunca lo olvides. Nunca olvidemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Nunca lo olvidemos. Porque si lo olvidamos, entonces va a ser fatal para nuestras vidas. Y cuando Moisés ve a un esclavo, a un hebreo matando, o a un egipcio golpeando a un hebreo, y Moisés mata al egipcio, salvando a este hebreo, y que el hebreo lo confronta y le dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y es ahí donde experimenta el cambio de profesión, Moisés. Después de cenar en las mesas del rey, ahora tienes que contar cabezas de ovejas. Y le aparece Dios, Jehová, en una zarza. Y cuando le aparece, Moisés reflexiona. No es que Dios me esté hablando a través de una zarza, que es algo para mí que me deja un estado, atónito, estupefacto por lo que está aconteciendo. Pero también a la vez es el hecho de que Dios simplemente me habla. Obviamente Dios nos habla a diferentes circunstancias. Dice el Hebreos capítulo 1 que Dios hablando de diferentes maneras en diferentes tiempos por los profetas, ahora nos habla a través de la palabra. A través, y habla de su Hijo Jesús, quien sustenta todas las cosas. Y Moisés le dice, pero Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y es ahí donde Moisés experimenta un cambio en su estatus, un cambio en su forma de proceder. Hermanos, aquí estoy finalizando con la clase. Hay más aspectos que tocar, será en las siguientes clases, pero hasta el momento, pues, yo quisiera saber si hay alguna consulta o algún agregado para que ustedes puedan, pues,
hacerlo en este momento. Sí, hacer énfasis en que muchos de nosotros somos como Moisés. Tenemos una vida buena, de repente cometemos una equivocación y nuestra vida se derrumba, pero Dios siempre tiene el control, porque a los que aman a Dios siempre las cosas sirven para bien. Amén. Y cuando nosotros creemos eso, entonces podemos entender que hay mucho más para con cada uno de nosotros. Si nosotros nos consideramos malos, si nosotros nos consideramos que somos indignos, Dios nos utiliza a nosotros como imperfectos para su obra, para su ministerio, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, de acuerdo a los propósitos que Él nos ha dado en esta tierra, mientras estemos aquí respirando, mientras estemos aquí nosotros viviendo. Él tiene muchos propósitos para nosotros, un propósito con muchas acciones para con cada uno de nosotros. Entonces, veamos estas clases, veamos a estos hombres, porque también hay mujeres poderosas, veamos a estos hombres que Dios los utilizó siendo personas imperfectas. Quiero que hermanos y hermanas que nos salgamos del esquema que nos han enseñado siempre dentro de la escuela dominical, dentro de la iglesia, que nos miramos nosotros como hombres de Dios y creemos nosotros que somos hombres que son hombres perfectos. Veámoslos con las imperfecciones de ser humano que eran. Veámonos y enfoquémonos, hagámonos similares a ellos, pongámonos en el papel de ellos, en las camisas, en los zapatos de ellos, para que cualquier situación que nosotros estemos viviendo, cualquier cosa que nosotros estemos sintiendo, sea comparada con ellos y miremos cómo Dios aún así los utilizó a ellos, dejándolos plasmados en la Biblia, en ese libro grande, poderoso, que es la palabra de Dios. ¿Cómo no nos puede utilizar a nosotros? A veces nosotros dejamos de servir a Dios, dejamos de adorar y glorificar el nombre de Dios porque creemos que somos demasiados malos y que no podemos, o somos demasiados imperfectos, para utilizar la expresión, que no podemos brindar de esta imperfección algo bueno para Dios. Dios utiliza hombres y mujeres imperfectos para cambiar el mundo. Que quede en nuestra mente, que quede en nuestro corazón, y de esa manera podamos servirle a Dios de la mejor forma que podamos nosotros, con estas imperfecciones que tenemos cada uno. Gracias, hermano Eddie. Gracias por su comentario, muy acertado, ¿verdad? En relación a estos temas. No sé si alguien más que quiera comentar, o si no. Buenos días. Sí. Yo creo Sí. que además de que bueno, esto de que dice en Hebreos, ¿verdad? De que el Señor nos habla de muchas maneras, y dice aquí que es por medio de la palabra, lo creemos, ¿verdad? Pero también he creído yo que el Señor nos habla por medio de otras personas, ¿verdad? Sí. Y uno puede interpretar esa paz interna cuando es algo que viene de Dios. Entonces creo que también el Señor utiliza siervos de Él para poder hablarnos por medio de la palabra. Y no sé si estoy en un error, pero también creo que el Señor nos puede hablar por medio de sueños y por medio de alguna experiencia. Entonces siento que cuando uno busca al Señor en intimidad, el Señor utiliza varios medios para darnos a conocer su voluntad. Y cómo vamos a reconocer que es la voluntad de Él cuando no tenemos paz interior, y esa paz solo la transmite el Señor. Entonces yo creo que esa es la intimidad que llegamos a tener con el Señor cuando nosotros en realidad le buscamos de corazón. Amén. Gracias, Dunia. En efecto, con eso de los sueños y pensamientos, verdad que muchas veces uno tiene sus reservas, pero los escritores bíblicos o no bíblicos, los compositores, ellos dicen, estando en mi cama, probablemente dormido o no dormido aún, me vino a mi mente tales palabras y me levanté inmediatamente y las escribí, porque probablemente al siguiente día ya no me hubiese acordado. Los sueños de repente son situaciones que uno lleva a la cama, ¿verdad? Pero de los acontecimientos de la vida. Y otro, pues, que realmente son un misterio de repente, porque uno sueña a veces con situaciones, ¿verdad? Que son fatales, pero con otras situaciones que son loables. Interesante, bueno, y todos sabemos de que
que los sueños fueron fundamentales en el caso de José al revelarle al faraón lo que iba a acontecer en su vida, ¿verdad? Principalmente en aquellos tiempos de 7 días de escasez, de abundancia y 7 días de escasez y otros sueños más, ¿verdad? Que dice la escritura en cuanto a eso. Pero sí, Dunia, yo creo que, hermanos y hermanas, creo que sí, como dice ella, hay personas que se le acercan a uno y le hablan en base a la palabra, le exhortan, le amonestan, le aconsejan, y eso es útil para nuestras vidas. Por eso que la obra ministerial en la iglesia no debe cesar. Hay personas que necesitan que se les visite, que se les lleve palabra del Señor, que oren por ellos, que les dé una palabra de aliento, porque están pasando situaciones difíciles. Gracias. No sé si hay algo más, si no, pues vamos a finalizar con una oración, ¿verdad, hermanos? Vamos a finalizar con una oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Alder que nos pueda dirigir una oración para finalizar esta parte de la reunión de hoy, ¿verdad? La clase bíblica. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por su atención. Y nuestro hermano Alder nos puede dirigir en esta oración, por favor. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte la gracia por la bendición que tú nos permites de poder reunirnos, de poder escuchar la enseñanza que tú planificaste y dispusiste por medio de nuestro hermano David. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano David. Gracias por su familia. Pedimos que tú le sigas bendiciendo y le sigas utilizando como instrumento tuyo para poder enseñar tu palabra, para poder predicar y para poder compartir de las maravillosas historias que tú has permitido que estén en la Biblia y que tú has permitido que nosotros conozcamos. Bendice a cada una de las personas conectadas, bendice a cada uno de los miembros de la congregación y en tus manos despedimos este momento de clase. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.